Ok, bueno, Jonel, ya pasaron los minutos. Listo. Ya Vale. estamos en tiempo de comenzar. Y bueno, bienvenido a los participantes para este webinar, que vamos a estar conversando sobre Panamá y el desarrollo sostenible, avance en los ámbitos social, ambiental y gobernanza. Y para ellos contamos y nos acompaña en el panel Jonel Rodríguez y Blas Ramos. Jonel, por favor, me comparte. Gracias. Jonel Rodríguez es socio director operativo de Ductoris. Jonel es ingeniero industrial con estudios de máster en ingeniería gerencial de la Universidad de Louisville. Jonel es consultor de proyectos, análisis de proceso y continuidad de negocios, con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Jonel también está certificado en la gestión de proyectos integrados, métodos sostenibles. También nos acompaña en esta oportunidad Blas Ramos. Blas es vicedirector de GPM Global para Panamá. Blas es ingeniero químico con estudios en maestría en las siguientes áreas gerenciales: administración y proyectos, administración de empresas, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Blas también es consultor de servicios técnicos financieros, cuenta con 17 años de experiencia profesional en empresas de diversos sectores económicos que operan en Panamá y en otros países de Latinoamérica y el Caribe. Así que bienvenidos y esperemos que les guste el tema a conversar hoy. Adelante, Jonel, te doy la palabra. Hombre, muchísimas gracias, Lidia, y buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio pues, que hemos habilitado buscando en cierto modo promover, sensibilizar, incentivar e impulsar acciones que aporten valor a la sostenibilidad en nuestro país y por ende a nivel mundial, ¿no? Bueno, en este espacio vamos a tocar varios temitas. Sé que tenemos un tiempo bastante corto, pero vamos a tratar de concentrar la mayor información posible dentro de este periodo. Y para efectos pues, de poder distribuir mejor la presentación y un mejor performance, pues les pido permisito aquí para detener un momento mi cámara, ¿no? Ajá. Ok. Un segundito, que aquí estamos esperando a que este avance. Ahora sí. Bien, queremos primeramente destacar pues, que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se han ido convirtiendo en cierto modo en la hoja de ruta de no solamente de las organizaciones, sino de los estados, de los países, buscando pues lograr ese equilibrio armónico entre la sociedad y todos los que habitamos la tierra como nuestra casa común. Y con esto pues lo que se busca es reiterar el compromiso de todos los actores y los grupos interesados, sin dejar a nadie atrás, que sea de forma inclusiva, resiliente, responsable y de manera sostenible. Lo cierto es que la COVID-19 pues, nos colocó pues, a todo el mundo y a nuestro país en una situación en la que la mayoría, tanto de los países como de las organizaciones, tuvieron que suspender algunas iniciativas que se tenían ya programadas, pues para dar obviamente mayor atención a toda la crisis sanitaria y el desequilibrio que se produjo por ello. A pesar de esto, sentimos nosotros o percibimos que es la oportunidad precisa para convertir esta coyuntura en un punto de inflexión que nos lleve a repensar y replantear los modelos de negocios y así buscar la forma de conducir o crear comportamientos no solamente como organización, sino de forma individual bajo una cultura que esté enmarcada en la sostenibilidad. Sabemos obviamente que las empresas hoy en día se deben a los consumidores, por lo que en la medida en que los consumidores se preocupen más por la sostenibilidad a la hora de tomar sus decisiones de adquirir sus bienes o servicios, en esa misma medida las empresas acelerarán el paso a los modelos más sostenibles y más responsables. Entonces, antes de entrar a repasar algunos avances de nuestro país frente a los ODS, queremos repasar brevemente los principales desafíos y necesidades que se han manifestado a nivel mundial, considerando un poco la estabilización ante la amenaza de la crisis sanitaria. De acuerdo a la encuesta que realizó las Naciones Unidas, en esto que vemos aquí, la mayoría de los participantes coincidió en que la salud, el acceso a los servicios básicos, el agua potable, el saneamiento, así como temas como la educación, son los desafíos más importantes por atender en el corto plazo. También se incorporan en el análisis un mayor apoyo o cooperación internacional
para abordar los problemas de la pobreza, desigualdades y de empleo. Ya más a largo plazo, la mayoría coincide en que los estados y organizaciones deben abordar los problemas de la crisis climática, desde la reducción hasta la compensación del carbono, los índices de pobreza, la lucha contra la corrupción, la reducción de la violencia y de los conflictos. Otros informes, como el informe que presentamos aquí a continuación del Foro Económico Mundial, apuntan a que de los 31 riesgos que ellos han identificado, el top 10 de estos riesgos más críticos post-COVID están clasificados dentro de los riesgos socioeconómicos, destacando, por ejemplo, la recesión global extendida, las quiebras de negocios, industrias que no se recuperarán, el alto índice de desempleo y factores como, por ejemplo, las restricciones en los viajes que impactarían obviamente al sector turismo y que afectan las economías de los países que dependen principalmente de esta industria. Si nos vamos a la perspectiva del consumidor, algunos informes demuestran la preocupación cada vez mayor por la sostenibilidad en estos consumidores, como lo vemos en el resultado de esta encuesta, donde se reflejan conductas desde lo ambiental, por ejemplo, hacia temas del reciclaje o la reducción en el uso de plásticos, incluso en el consumo un consumo más responsable. Asimismo, si vemos las estadísticas desde el punto de vista corporativo, ya las organizaciones pues tienen el reconocimiento, la inclinación y la aceptación cada vez más por las marcas y negocios preocupados por la sostenibilidad. Aquí, por ejemplo, vemos que más del 70% coincidió en que las iniciativas de sostenibilidad se están considerando críticas para el éxito de sus negocios. Por otro lado, se ve, por ejemplo, desde la perspectiva social, donde las empresas, más del 80%, pues apuntan a ofrecer ayuda a sus empleados, comunicar las iniciativas de sostenibilidad e incluso invertir en sostenibilidad para mejorar la reputación de su marca. Todo apunta a que los negocios que ayuden a reconstruir un mundo más verde y equitativo podrán lograr no solo una ventaja competitiva, sino la licencia social necesaria o confianza de la sociedad para operar. ¿Y cuál ha sido la conducta de las empresas ante estos desafíos? Muchas empresas líderes a nivel mundial ya reconocen que integrar los principios y los criterios de sostenibilidad en sus agendas corporativas y en sus operaciones ya no solamente un tema de un imperativo ético, sino es un factor ya de competitividad y que es necesario para poder posicionar a la empresa al mediano y a largo plazo. Es importante aquí, por lo tanto, que la participación del sector privado en la implementación de la Agenda 2030 no debe ser simplemente abordada como un enfoque de responsabilidad social corporativa, sino más bien como una oportunidad de adaptar y transformar estos modelos de negocio. Indicamos en la sesión anterior que las empresas a nivel mundial, antes de suscitarse incluso la crisis sanitaria, ya se habían sumado a la iniciativa de establecer en sus agendas de responsabilidad social los ODS, estableciendo en su mayoría, como vemos aquí, una priorización sobre los ODS 13 relacionado al cambio climático, el ODS 8 relacionado al trabajo y al crecimiento económico, el ODS 3 de la salud, el ODS 12 del consumo responsable, el ODS 5 de la equidad de género y el ODS 4 de educación, y que ya se habían logrado ciertos avances en cada uno de ellos. Acotando esta misma realidad a nuestra región de América Latina y el Caribe, queremos repasar algunos de esos indicadores. Es importante destacar que poder reseñar los ODS desde que fueron aprobados en septiembre de 2015 implica enormes retos para todos los involucrados, sobre todo el reto de poder contar de manera oportuna con herramientas que permitan determinar ese nivel de cumplimiento. Según el informe del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los 33 países que componen la región de Latinoamérica y el Caribe y que son parte de las Naciones Unidas, solo 24 cuentan con más del 80% de las métricas que se requieren o que se establecen para poder dar seguimiento y monitorear los 96 indicadores que están repartidos entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que aplican para nuestra región. El análisis de las tendencias nos está evidenciando un estancamiento en el cumplimiento de la mayoría de los ODS por parte de los países de nuestra región.
Esto significa que la mayoría no está avanzando al ritmo que debería para lo que se tenía previsto, al menos hasta la fecha. En términos generales, los resultados muestran que hay un rezago en el cumplimiento de los ODS y que después de esta estadística, obviamente hasta finales del 2019, previo a la crisis, igual hasta ese momento todavía el avance que se esperaba hasta ese momento no ha sido logrado. El promedio incluso de la región llega a 63.1 puntos de posible 100, y dentro de ese grupo, Panamá ocupa la posición número 11 con 64.33 puntos. A continuación, lo que queremos presentarles es una gráfica que relaciona las variables del índice de avance en los ODS y el Producto Interno Bruto per cápita de cada uno de los países de la región. Si trazáramos sobre esta gráfica una línea de tendencia, encontraríamos que existe una correlación entre en ese Producto Interno Bruto y los avances de los ODS. Si vemos, sin embargo, que existen casos, por ejemplo, como el caso de los países como Ecuador y Perú, que a pesar de tener un Producto Interno Bruto menor a la media, incluso menor a Panamá, todavía alcanzan mejores avances en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces aquí nos preguntamos, siendo Panamá un país que tiene un buen Producto Interno Bruto per cápita, ¿cómo es que todavía existen gaps donde, por ejemplo, Panamá debería estar muy cercano tal vez a las posiciones en que hoy en día ha alcanzado Chile o Uruguay? Vamos a ver a continuación cuáles son los principales aspectos donde mayormente estamos identificando esas brechas en nuestro país. Como indicamos, Panamá ocupa la posición 11 de los 24 países de la región, con un índice de 64.33. Entonces, complementario al índice de avance de los ODS, se toma como base el tablero de control que vemos en la parte inferior izquierda y que permite visualizar el estado de avance de los países en cumplimiento con las metas trazadas. Si analizáramos un poco el resultado de Panamá, podemos ver a través de señalización de semáforos de 4 colores que vemos aquí, qué tan cercano o alejado estamos con respecto a la meta que se tiene trazado con cada uno de los ODS, luego de haber pasado los 4 años desde que se instauró o se formalizó. Y se representan obviamente con color rojo los ODS que mayormente se han visto rezagados. Entre ellos podemos ver el ODS 2 relacionado al hambre, el ODS 9 relacionado a la innovación, a la infraestructura, el ODS 10 relacionado a las desigualdades y el ODS 16 relacionado a la paz, la justicia y a las instituciones sólidas. Si lo vemos desde la perspectiva de la gráfica de barras que vemos aquí a la derecha, notamos que el porcentaje de avance en los indicadores de cada uno de esos ODS refleja que al menos la mitad de los ODS aún no superan los 50 puntos en el índice. Y aquí se resalta claramente, por ejemplo, objetivos como el ODS 10 de desigualdad y ODS 9 muy por debajo de la media. Si analizáramos además las tendencias, nos encontramos con objetivos cuyos avances se han visto estancados, como por ejemplo el ODS 2 nuevamente, el ODS 13 del clima, el ODS 16 de justicia y el Estado de Derecho. Y peor aún, tenemos objetivos que han estado en retroceso, como lo son el ODS 10, el ODS 15 y el ODS 17. Ya repasando un poquito más el estado de los avances que tiene Panamá en cada uno de los ODS, vemos aquí ya un poquito en detalle. Permítame un segundo. Perdón. Sí, como les decía, vemos aquí un poco en detalle, podemos destacar, que el ODS 1 relacionado a la pobreza y el ODS 6 relacionado al agua y al saneamiento, contamos con indicadores como por ejemplo los índices de pobreza y pobreza extrema que en algún momento pues habían sido progresivamente reducidos antes de la crisis sanitaria. Esto para el caso del ODS 1. Para el caso del ODS 6, indicadores como el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento han llegado hasta más del 90% de la población, pues lo que indica factores positivos en este sentido.
Además tenemos el ODS 5, para el cual se han establecido marcos legales relacionados a la protección de los derechos de la mujer y se han creado campañas también en pro de la participación de la mujer como tal. Sin embargo, en contraste, podemos ver indicadores como el ODS 2, que refleja que no se avance según lo esperado, y ahí podemos encontrar indicadores como la subnutrición o los índices de obesidad, donde todavía no alcanzan los índices que se esperaban. En cuanto al ODS 4, por ejemplo, de la educación, toca reforzar iniciativas pues, que nos permitan ese acceso a la educación de los menos afortunados y que se asegure el incremento de los estudios superiores y por otro lado la búsqueda por reducir los índices de deserción escolar. De este segundo grupo, que van del ODS 7 al ODS 12, podemos destacar la labor en el ODS 7, para el cual podemos encontrar indicadores como el acceso a la electricidad, llegando prácticamente a todas las zonas del país, así como iniciativas de energías limpias y renovables que han ido implementándose poco a poco. Para el caso del ODS 11, por ejemplo, se ha hecho una inversión económica en la mejora de los servicios de transporte público. Si recordamos la implementación, pues, la construcción del Metro 1 y Metro 2, que han ayudado en cierto modo a mejorar en este sentido el servicio de transporte y llegar a mejorar la calidad de vida de muchos panameños, ¿no? Sin embargo, vemos resultados poco esperanzadores en los ODS 9, por ejemplo, donde hay indicadores relacionados, por ejemplo, con la inversión en la investigación y desarrollo, que es muy baja por el momento, no solamente en Panamá como tal, sino en la región. Si ven que está en la posición 1, que Chile apenas alcanza un 43 puntos de 100 posibles puntos en este ODS. Y más preocupante aún, lo vemos en el ODS 10, donde obviamente las desigualdades de nuestra sociedad se ve cada vez más pronunciada, producto de la mala distribución de los ingresos, donde podemos encontrar, por ejemplo, una relación del 10%, por ejemplo, de la población más rica, recibe 12 veces más ingresos que el 10% de la población más pobre. Si nos vamos al último grupo, podemos resaltar el gran desafío que tenemos como país en relación a la lucha contra la corrupción, el Estado de Derecho, la transparencia, la ética y la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, que lo vemos en el ODS 17 y que obviamente hoy en día nos coloca como la última posición dentro de la región. En términos generales, pues, y en resumen, se muestran resultados algo favorables en por lo menos 5 de los 17 ODS, donde se refleja la erradicación de la pobreza, el acceso a los servicios de agua potable, las energías asequibles, y el ODS 11 relacionado a las ciudades y comunidades sostenibles, y a la vez el ODS 5 relacionado a la equidad de género con un comportamiento, digamos que hasta ahora con una proyección positiva. Ya en un estado de rezago se encuentran otros 7 ODS, y en este contexto queremos poner especial atención al ODS 13 del clima, considerando que si bien estamos enfrentando en este momento una batalla con la crisis sanitaria, el próximo gran contrincante está relacionado con los efectos del cambio climático. Prácticamente ya lo estamos viviendo con el incremento de los desastres naturales que se han dado, ya sean inundaciones, terremotos, incendios forestales, y sabemos que sobre este mal pues no tenemos vacuna, a diferencia de la crisis sanitaria. Aquí la única estrategia factible o viable es estabilizar el clima reduciendo la intensidad de carbono que tenemos en la economía global. Y esto requiere obviamente cambios en los sistemas de producción y los consumos de energía. Y finalmente, pues destacar los ODS sobre los que tenemos un reto desafiante y están circunscritos obviamente en 5 de los 17 ODS. Destacamos nuevamente pues el ODS 16, donde el índice de percepción de la corrupción es uno de los factores que mayormente golpea a nuestro país, ¿no? Nos colocan, por ejemplo, en la posición 52, perdón, en la posición 111 de 180 países con 52 puntos. Sabemos que la corrupción genera desigualdades, violencia y pobreza. La pobreza, a su vez, pues, puede generar delincuencia y, por ende,
puede crear un estado de inseguridad que es a la vez insostenible. Otro de los indicadores que está relacionado con la inseguridad, pues, ciudadana, son también los casos de abuso infantil que recientemente pues hemos escuchado, sobre todo en los temas de los albergues. Podemos destacar también en el ODS 10 los indicadores de desigualdad, principalmente enmarcados en la mala distribución de los ingresos, no solo desde la perspectiva de las clases, sino geográficamente. Si vemos un poco los informes del Banco Mundial, indican que Panamá es el tercer país de América Latina con mayor desigualdad. Solo está superado por Brasil y por Honduras. Y esto destaca también en los índices, el famoso índice Gini, donde se miden pues, las desigualdades de los países. Lo que indica el informe del Banco Mundial es que las causas principales que están relacionadas a esta desigualdad, tiene que ver con el desequilibrio territorial en la actividad económica, donde obviamente el mayor desarrollo se da exclusivamente en la ciudad, dejando por fuera presupuesto para el resto de los países, y la baja inversión en el gasto social. Podemos destacar también en lo que vemos aquí, en el ODS 17, como decíamos, pues uno de los indicadores que nos afecta es el puntaje de paraíso fiscal, y el ODS 8, en el que vemos obviamente afectado la tasa de desempleo, que si bien en algún momento pues tuvimos resultados en cierto modo positivos, luego de la pandemia pues ya estamos llegando cerca del 18-19% del índice de desempleo. Aquí queremos destacar pues que la corrupción obviamente está inmersa no solo en el sector gubernamental, sino en muchos eslabones de la cadena del sector privado, incluso en las conductas diarias de la sociedad. Como indicamos, la corrupción produce desigualdades, desestabiliza el sistema y no permite lograr la paz absoluta. La imagen que vemos aquí muestra qué tan instaurado está el Estado de Derecho de cada país. ¿Qué quiere decir esto? Esto es qué tan equilibrado es la relación que tiene el sistema político con los ciudadanos en términos del cumplimiento de las leyes, de la aplicación de la justicia, del respeto por los derechos y de los mecanismos que permitan a las personas poder resolver sus conflictos, sin en este caso desproteger su seguridad. Cuando establecemos o adoptamos un Estado de Derecho, se reduce la corrupción, se protege a las personas y se combate la pobreza. Podemos decir, podemos decir que obviamente la paz se ve amenazada no solo por los grupos terroristas muchas veces, sino también por una sociedad que infunde el miedo a poder perder el trabajo, a ser violentados por denunciar todo aquello que se escapa de lo justo y se apodera de las personas. ¿Cómo podemos resolver esto como país? Obviamente haciendo conciencia y rescatando a nuestros hijos desde el flagelo del juega vivo y reforzando mucho la importancia de los valores éticos y morales. Si repasamos un poquito el informe del MEF, que muestra a continuación, la mayor concentración del presupuesto, como les indicaba, de la inversión pública, se da en la provincia de Panamá, y sabemos que prácticamente esto podría representar en promedio un 68% del presupuesto de la nación, pero está repartido para una población que representa cerca del 50%. El otro 32% del presupuesto prácticamente se reparte entre el otro 50% de la población. Ok, dada la situación pues, de la COVID, asimismo se vieron impactados cada uno de los ODS, siendo en este caso los más significativos aquellos que están relacionados con la reducción de las desigualdades, el crecimiento económico, el poner fin a la pobreza, los temas de salud y la educación. Pero aquí podemos ver que no todo es negativo, a pesar de que la COVID pues, produjo impactos negativos en la mayoría de ellos. Podemos ver cómo los impactos o los ODS relacionados con el ambiente tuvieron en cierto modo efectos favorables, ¿no? Aunque no de gran magnitud, pero fueron favorables. ¿Qué más podemos decirle aquí? Si consideramos obviamente todo lo que hemos mencionado, puede sonar esto muy complejo y a veces hasta desmotivador. Sin embargo, pues la buena noticia es que existen mecanismos, herramientas, organizaciones que guían y conducen a las instituciones, a las empresas e incluso a los individuos a poder definir claramente cómo podemos aportar valor desde nuestros modelos de negocio
a partir de los grupos interesados o a los grupos que afectamos dentro de nuestro modelo, con el propósito pues de poder establecer un claro enfoque a los objetivos que mayormente podemos aportar. Entonces a continuación vamos a mostrar algunos planes o programas que se han desarrollado apuntando a cerrar esas brechas y algunas oportunidades potenciales. Si vemos aquí, perdón, en el ámbito social, por rescatar algunos en el aspecto de desigualdad, donde indicamos que la brecha principal está en que el 10% más rico recibe 12 veces más que el 10% más pobre, y que los desequilibrios territoriales se dan precisamente por la asignación de capital, pues se han creado programas con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del CAF y del Banco Mundial, que apuntan precisamente a poder llegar a las áreas, no solamente a la ciudad como tal, sino desarrollar a nivel nacional. Programas como el Techo de Esperanza y Red de Oportunidades, sin embargo, no han sido del todo contundentes, perdón, y las oportunidades potenciales que se proponen están más orientadas a poder hacer inversiones en infraestructura que mejoren esa conectividad del resto de las provincias con las áreas del canal, por ejemplo, o asignar mayor presupuesto al resto del país en transporte, telecomunicaciones, acceso al agua potable y a la salud, o explotar, por ejemplo, el turismo y la agroindustria en el interior del país. Si tomamos, por ejemplo, el ODS 8 relacionado al crecimiento económico y el trabajo, sabemos que hoy en día pues la brecha que toca cerrar producto del COVID está cerca del 19% en el desempleo, y otra de los indicadores impactados es el desarrollo de las poblaciones indígenas. Si bien es cierto, se ha hecho en cierto modo algunos programas para poder apoyar a los productores indígenas, todavía hace falta mucho trabajo por desarrollar. Se instauró, por ejemplo, la ley 201, en el que se establece pues la recuperación o la recontratación de aquellos contratos suspendidos, y existe una propuesta establecida recientemente por el CONEP con 47 iniciativas de financiación que se están haciendo con la banca. También se propone realizar el turismo ecológico o explotar el turismo ecológico. Si nos vamos, por ejemplo, al ODS 9 relacionado a la innovación, hay algunas iniciativas relacionadas con la telemedicina para llegar entonces a esos sitios en los que hoy en día la medicina es un poquito más complicada para algunos, ¿no? Y se estableció, se formalizó a través de la ley 203. Ya yéndonos un poco al ámbito ambiental, pues obviamente ya lo hemos mencionado aquí, la principal problemática o las brechas están relacionadas con la emisión de los gases de efecto invernadero, la deforestación, los desastres naturales que se ven incrementados precisamente por esto, y la limitación de los recursos naturales. Frente a esto, pues se han establecido ciertas iniciativas relacionadas, por ejemplo, con la emisión de bonos verdes. Existe un decreto ejecutivo donde se reglamenta las acciones para un desarrollo económico y social bajo en carbono, y sobre este se ha establecido, por ejemplo, el programa de mi ambiente llamado Reduce tu Huella, y que está impulsando una campaña fuerte para que todas las organizaciones puedan no solamente medir su huella de carbono, sino establecer modelos y mecanismos que les permitan neutralizar el carbono desde su inventario, desde su reducción hasta la captura como tal y la compensación de la misma. Aquí se ven oportunidades en todos los sectores, ¿no? En el sector logístico, por ejemplo, por dar un ejemplo, ya se habla de que la ACP está pensando en imponer el pago de impuestos o el cobro de impuestos por emisión de carbono a los buques que transiten por él. Como en vista de que se me está acabando un poquito el tiempo, voy avanzando aquí. En términos pues de gobernanza, destacamos ya el tema del ODS 16, a pesar de que existe, por ejemplo, una ley anticorrupción en nuestro país, las medidas todavía no han sido suficientes para poder lograr esa transparencia, y sobre eso pues toca establecer políticas más estrictas e integrar incluso a los jóvenes en la definición de las políticas públicas. Estos ejemplos desde la vista del sector gubernamental. Ya en el sector privado, por ejemplo, podemos encontrar que ya se ha instaurado dentro de sus estrategias corporativas, estrategias de sostenibilidad que incluso ya son reportadas como parte de sus informes en la empresa privada. Aquí ponemos algunos ejemplos como algunos bancos como Banco General, Global Bank, el BAC, que presentan sus informes de sostenibilidad
y cómo han aportado valor a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Todo esto es posible gracias pues a estándares, herramientas, guías que permiten pues a las organizaciones poder orientar esos esfuerzos, esos modelos de negocio a sus grupos interesados y ver de qué manera apoyan a esos objetivos de desarrollo sostenible. Esto tanto a nivel corporativo como bien existen también iniciativas de modo individual que pueden ayudar desde pues, cada uno como persona poder incorporar dentro de su cultura acciones que permitan poder aportar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra propuesta de valor, ya para ir cerrando, está enmarcada obviamente en que todas las oportunidades que hemos mencionado todas estas oportunidades potenciales se convierten en cierto modo en proyectos y que esos proyectos es necesario manejarlos bajo un enfoque distinto al tradicional. Pues se hablaba antes en el Project Management de la triple restricción en la que nos preocupábamos un poco de tener el proyecto dentro del tiempo, el costo, la calidad y el alcance. Sin embargo, pues ya el pensamiento del Project Manager debe ser más holístico, donde incorpore no solamente los beneficios que obtiene del proyecto, sino el valor que va a dar el proyecto y el impacto que puede generar a nivel social, ambiental, económico y a través del ciclo de vida de sus productos o servicios que genera. Es por ello pues que nosotros indicamos que la disciplina de administración de proyectos desde el Green Project Management, pues que es un modelo que incorpora una metodología y un estándar que ya les va a hablar prontamente mi socio invitado, Blas Ramos. Nosotros somos parte pues de su equipo como aliados e impulsamos como tal la formación de estos profesionales, poder incorporar entonces en sus metodologías modelos que permitan la sostenibilidad en sus proyectos. Entonces, sin más, manejamos a cualquier tipo de proyectos que hoy en día manejamos. Bienvenido, Blas. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Voy a compartir mi pantalla, por favor me validan que efectivamente pues, pueden verla. ¿Sí? Perfecto, Blas. Excelente. Bueno, siguiendo ahí el protocolo que indicaba Jonel de la cámara, voy a también pues a hacer lo propio y inicio la presentación. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Agradezco al equipo de doctores, ahí liderizado por Jonel y Alexis, por coordinar pues esta sesión para darles una introducción sobre los estándares de GPM y puedan tener una visión general de los mismos. Y bueno, también empiece a tener esa inquietud, ¿no?, de investigar al respecto y verán que pueden llegar a ser una herramienta pues valiosa de trabajo en lo que se refiere pues al ámbito de la sostenibilidad en los proyectos. Bueno, GPM es una organización de desarrollo profesional que se enfoca en la gestión de proyectos sostenibles o entrega del cambio. Los programas de entrenamiento de GPM están registrados con ITMA, que es una pues, organización internacional, la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos. GPM tiene presencia en más de 145 países y la presencia pues, de GPM en esta gran amplitud pues, de países se debe también gracias a partners, así como Ductores, pues, que es nuestro partner. En Panamá contamos con partners en diversos países pues, del mundo. Estos partners pueden ser corporaciones, universidades, asociaciones.
GPM también apoya lo que es la certificación de individuos. Para esto, pues, existen certificaciones profesionales allí para avalar ese conocimiento, ese involucramiento en lo que es la sostenibilidad en los proyectos. GPM, pues, ha desarrollado también una metodología propia para integrar la sostenibilidad en los proyectos llamada PRINCE, y de la cual les hablaré un poco más adelante. También GPM brinda, vamos a decir, apoyo o asesoría a las empresas en todo este tema de la sostenibilidad, y para ello ha desarrollado un modelo que es llamado PCM3, que es para evaluar, pues, la materialidad de la sostenibilidad organizacional. Y también GPM certifica, pues, a las empresas, las certifica como centros de excelencia, precisamente para premiar o para incentivar, ¿no?, ese involucramiento en la inserción, pues, de la sostenibilidad dentro de su modelo de negocios. GPM también, pues, es desarrollador de sus propios estándares y guías de referencia, que es el punto, pues, que vamos a desarrollar más en esta presentación, y por eso están aquí subrayados. Y también, bueno, ha desarrollado algunas iniciativas, como es la que les coloco aquí, Project Skill Up, que es un tema, pues, bastante interesante, innovador de GPM. Recientemente, pues, tiene poco tiempo, y básicamente está centrada a capacitar lo que es jóvenes profesionales, pequeñas empresas, incluso a estudiantes ya de los últimos años del bachillerato, ¿verdad? De los liceos, escuelas, colegios, y básicamente el foco es de naciones en desarrollo, que tengan ingresos bajos a medianos, así también incluso como refugiados, para empezar a sembrar esa semillita en todo este tema de sostenibilidad, ¿no? Porque sabemos que, bueno, es la generación del futuro y son los que realmente, pues, en un futuro liderarán o son los que van a gerenciar empresas, y es importante que desde pues, tengan ya conocimientos básicos en este tema para explotarlos y ponerlos en práctica. Finalmente, bueno, GPM, pues, hace lo que predica. GPM es signatario de diversas iniciativas a nivel global y mundial que van alineadas con todo este tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Como es el Pacto Global de las Naciones Unidas, la Carta de la Tierra, Iniciativa Global de Reporte, más comúnmente conocida como el GRI, Negocios por la Paz o Business for Peace, también es UN Prime, que son los principios responsables para la educación gerencial, el Sign de Call to Action, básicamente para el tema de, pues, anticorrupción y, bueno, el cuidado por el clima. Los principales estándares, o los estándares, pues, de GPM son el P5, que es uno de nuestros estándares como bandera o principales, y la guía de referencia, que es la que ven aquí abajo. Todos estos estándares, bueno, están basados en una metodología, que es la que les comentaba, la metodología PRINCE, de integración de la sostenibilidad en los proyectos, y, bueno, unos principios de proyectos sostenibles. Ok, ahora entrando, pues, un poco en materia, ya su nombre lo dice, gestión de proyectos sostenibles. Metodología es que los proyectos se ponen en un enfoque más estratégico, aprovechando los sistemas organizativos, pues, existentes para garantizar que se realicen los beneficios para los cuales fue, pues, creado ese proyecto, un proyecto determinado. Incorpora un modelo de maximización de valor que se centra en el ciclo de vida total de los activos, y también centra la atención en la sostenibilidad de los procesos y productos, pues, a diferencia de otras metodologías que se enfocan en la gestión del proyecto en sí. Esta metodología, pues, tiene un enfoque de 5 fases, que son las que vemos aquí abajo. En esta fase, pues, se incorpora la planificación previa al proyecto, la adopción e integración de productos y servicios, así como la realización, pues, de beneficios. Estas fases son como las que ven aquí: la fase de preproyecto, la fase de descubrimiento, de diseño, de entrega y ya de cierre. En los programas, pues, de formación de GPM se entra, pues, se abarca en cada una de estas fases con mayor detalle, ¿no? Ahora, en cuanto a los principios, pues, de sostenibilidad de los proyectos, los primeros 4 principios que vemos aquí en esta diapositiva, bueno, hace énfasis en lo que es los valores, el compromiso, la responsabilidad, la ética, la transparencia y la toma de decisiones orientadas a mitigar y prevenir impactos adversos a la sociedad y al medio ambiente. Ya los últimos 2 principios
abordan conceptos de la triple línea base sobre aspectos pues, sociales, ambientales y económicos. Esos son los principios, pues, como decir, del marco general, pues, que forma parte también de toda esta concepción de los estándares que vamos a ver más adelante. Ok, bueno, este es el principal pues, estándar de GPM, es el estándar P5. Es el motor de la sostenibilidad que está detrás de lo que es la metodología PRINCE. Las 5P y el nombre pues se debe precisamente pues a las 5P a las cuales se hace alusión, que son la P de people, ¿verdad? De personas, para abordar lo que es la parte social, la P de planet, planeta, para tratar todo lo que es el tema ambiental, la P de profit, prosperidad en español, para abordar la parte económica, y ya la parte de procesos y proyectos, bueno, relacionada precisamente a estos elementos claves en los proyectos. P5 se basa en otras normas reconocidas internacionalmente, que incluyen, por ejemplo, la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal, ¿verdad?, de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre Eliminación de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, la Declaración de OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los ODS, ¿verdad?, a los cuales hacía referencia Jonel en su presentación. También son elementos clave que se consideran en el P5. Estándares ya un poco más específicos relacionados, por ejemplo, a la parte de transparencia de la información financiera, los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, estándares del GRI, del reporte, del Global Reporting Initiative, ¿verdad? Y bueno, otros estándares ya de las normas ISO, por ejemplo, la ISO 20400 del 2017, la ISO 37001 del 2016, la ISO 14001 del 2015. Este estándar o este documento, ¿verdad?, desarrollado por GPM, bueno, es público, de hecho lo pueden descargar gratuitamente en los sitios web de GPM y también en el Doctoris, ¿verdad?, como partner. Entonces, alguna información pues bastante accesible, así que los invito pues a que investiguen, la indaguen, la consulten, y más adelante les voy a dar algunos tips para ver cómo esto lo pueden luego emplear en sus proyectos, ¿no?, que es el punto que veremos más adelante. El estándar P5 apoya la alineación de los proyectos con los objetivos organizacionales para la sostenibilidad, y se enfoca, bueno, en los impactos potenciales de las actividades, de los productos y de los resultados del proyecto. Las áreas de enfoque pues, de los productos y procesos se refieren a los impactos que las actividades y resultados de un proyecto pueden tener en las personas, en el ambiente o en el planeta y en la prosperidad, como resultado de las decisiones tomadas pues, sobre las características del producto y las prácticas de la gestión del proyecto en sí. Esta relación pues, se puede ver en esta imagen que representa lo que es la ontología del P5. Aquí vemos como el proyecto, ¿no?, en un primer nivel de esta ontología, luego un segundo nivel con las áreas de enfoque que les estaba mencionando, relacionadas pues, a los productos del proyecto y a los procesos del proyecto y los impactos pues, que estos producen en lo que es las personas, ¿verdad?, la parte social, en el ambiente y la parte pues, económica. Ok, posteriormente entonces tenemos estas categorías de lo que les hago mención. Dentro de cada una de estas categorías, esta es la categoría pues social, incluye un conjunto de elementos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, una subcategoría que se llama las prácticas laborales y trabajo decente. Está también la categoría de sociedad y clientes, la categoría de derechos humanos, comportamiento ético, viendo solamente pues esta área, vamos a decir, como social. Y dentro de cada una de estas categorías tenemos elementos, diferentes elementos que contempla pues cada una de ellas. Por ejemplo, aquí en la categoría de prácticas de trabajo y trabajo decente, perdón, vemos la parte de empleo, la parte de relaciones de gestión de las relaciones pues, laborales, la parte de seguridad, los proyectos, higiene y seguridad, capacitación y entrenamiento, organización y aprendizaje, diversidad y equidad de oportunidades, desarrollo de competencia local, y bueno, así sucesivamente en cada una de estas categorías
de las áreas pues, sociales, ambiental y económica, se van abordando elementos que están agrupados pues, en estas subcategorías. Ok, para entenderlo pues, más claramente, vamos por ejemplo aquí por ejemplo vamos a ver en el área, en la categoría social, vemos estas subcategorías de transporte, energía, aire, tierra y agua y consumo. En el área económica o categoría económica vemos las subcategorías de análisis de casos de negocios, agilidad de negocios y simulación económica, ¿no? Y los diferentes elementos que la comprenden. Ok, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no? Cómo ahora esto lo trasladamos a los proyectos que normalmente pues gestionamos o en los que colaboramos o participamos. Básicamente, bueno, la idea es esta, ¿no? Es plantearse, este es un caso por lo menos hipotético, ¿verdad? Que nos recomendaba analizar el equipo de deductores y decir, bueno, vamos a ver un ejemplo, qué impactos puede causar un proyecto, por ejemplo, de infraestructura que está cercano a una región indígena, ¿no? A las comarcas, por ejemplo, aquí en Panamá. Entonces, dentro pues, del equipo de proyectos se deben de plantear un conjunto de preguntas pues, que realmente a la final van a afectar diferentes elementos pues, que pudiesen estar presentes en esta región, en esta comarca, elementos, ¿verdad? Personas, ambiente, temas pues ya también económicos. Entonces, por ejemplo, cuestionamientos como, bueno, son los derechos humanos de las personas pues de esta cultura están siendo respetados. Habrá, por ejemplo, programas de entrenamiento o incluso ofertas de empleo para las personas que habitan en esta región, ¿verdad? Los habitantes de la comarca. Hay oportunidad para que ellos colaboren o trabajen en este proyecto que se va a desarrollar para también generar oportunidades de empleo. ¿Cuáles son los principales efectos que generaría en el ambiente un proyecto de esta índole? ¿Cómo afectaría este proyecto a la economía local? Entonces, bueno, viendo estas inquietudes dentro del proyecto, por ejemplo, aquí verán en rojo unos cuadros que resalten en rojo, verán, bueno, estos elementos del P5 pueden asociarse entonces a estas diferentes inquietudes que se pueden plantear en un proyecto de este tipo. Solamente pues coloqué algunas, hay muchas otras, vamos a decir, elementos que aplican, ¿verdad? Un proyecto de esta índole, pero solamente a nivel, pues, a modo de ejemplo, podemos ver el tema, por ejemplo, de empleo, ¿verdad? Y reclutamiento, también la parte de entrenamiento y educación, la parte de desarrollo, competencia local de las personas o los habitantes de la comarca, la protección de los derechos indígenas, ¿verdad? La diversidad biológica del sitio donde se va a hacer esta construcción, calidad del aire, del agua, la contaminación o polución que pudiese producir esta infraestructura en este ambiente, generación de desechos y el impacto en economía local. Son, por ejemplo, unos casos o unos elementos que pudiesen a simple vista pues detectarse, ¿no? En un proyecto de esta índole, pero por supuesto, como les digo, puede aplicar muchos otros, temas de anticorrupción, competencia justa, etcétera, ¿no? Ok, entonces ahora viendo un poco más, ahora cómo se analizan cada uno de estos elementos haciendo uso del P5, entonces dentro del P5 pues está este elemento, como lo acabamos de ver, es el elemento 3.2.3, que es protección pues de los indígenas y de las tribus, es un elemento pues de la categoría social, y el P5 lo aborda más o menos de esta manera. Es decir, bueno, ¿qué es lo que cubre el elemento? En este caso específico, este elemento cubre, bueno, políticas, procedimientos y prácticas que se necesitan asegurar que el proyecto proteja pues, los derechos de los indígenas y de las tribus para que disfruten y practiquen pues, su cultura, religión, lenguaje, o sea, que no afecte lo que es el tema pues, local, cultural de esta población, ¿no? ¿Qué es lo que el equipo de proyecto debería hacer? Bueno, prevenir cualquier acción que pudiera poner en riesgo, ¿verdad? Los derechos y los valores éticos de los habitantes pues, de la comarca, prevenir cualquier acción que pueda dañarlos, afectarlos o tener algún inconveniente pues, con sus tierras y sus recursos, prevenir cualquier forma pues, de transferencia como de población, ¿verdad? Que pudiese violar incluso sus derechos, prevenir formas de comunicación que promuevan o inciten como el racismo, la discriminación étnica, buscar oportunidades para incorporar aspectos relevantes en su cultura, que sin afectar, ¿no? sus creencias y sus pues, lineamientos que ya tengan establecidos pues, a nivel ya de su comarca, ¿no?
salidas sostenibles o resultados que pudiesen tenerse desde el punto de vista de sostenibilidad si se toman en cuenta estos aspectos. Bueno, asegurar la existencia, por ejemplo, de estas tribus, de estas comunidades, ¿verdad? Sin afectar pues su cultura, religiones y formas de vida, incrementar como la confianza, ¿verdad? De ellos sobre el potencial empleador que estuviera desarrollando alguna obra o proyecto pues en su comunidad y asegurar el tema pues reputacional, ¿no? de la organización que emprende o que es la que inicia o toma en cuenta pues emprende este proyecto. Y finalmente, bueno, el ODS 11 aquí se indica el P5, hace también una mención del ODS al cual este elemento está apoyando. En este caso es el ODS 11 y con la meta 4 del ODS 11 que comentaba pues Jonel, la parte de sostenibilidad, componentes sostenibles para mantener la sostenibilidad en las ciudades. De igual forma, entonces, así como se analiza pues este elemento, también se aplica pues para lo que es la parte de contaminación y polución que pudiese afectar este proyecto, ¿verdad? También de la misma forma y con el mismo enfoque, qué es lo que cubre el elemento, qué debe ser el equipo de proyecto, cuáles son las salidas sostenibles y el ODS que apoya o que pretende pues a aportar. En este caso sería el ODS 12 y la meta 4. Y de forma análoga, por lo menos el impacto en la economía local. De igual manera, pues se analiza con la estructura pues, que propone el P5, con la idea y la finalidad pues, de producir resultados sostenibles. En este caso, apoya, al ODS 1, la meta 4. Bueno, como verán, el ODS, entonces el P5 pues se alinea con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Aquí vemos en esta pequeña imagen, en esta imagen vemos, por ejemplo, cómo los elementos de la categoría social comprenden o abordan determinados ODS, ¿no? Cada uno de ellos aborda ODS específicos. Esto es como un mapeo entonces entre lo que es los ODS y los diferentes elementos que aborda el P5. En este caso es la categoría social. Aquí vemos la categoría pues ambiental y posteriormente la categoría pues económica. Ok, bueno, finalmente este análisis que se hace con el P5 para los diferentes elementos que él propone, entonces se realiza un análisis esto se llama como un análisis de impacto P5 del proyecto, donde se analizan todas estas variables, todos estos elementos que le acabo de mencionar, se propone pues una metodología de análisis, la cual sirve o como base o como fundamento para luego uno, como equipo de proyecto, pues armar un plan de gestión de sostenibilidad del proyecto, que son documentos claves que propone Prince en su metodología para de gestión del proyecto. Y bueno, finalmente les hablo de otro estándar de GPM, esta es la guía de referencia. La guía de referencia GPM es un libro, bueno, un bestseller, pueden incluso adquirirlo por Amazon, por ebooks. Es una guía pues que forma parte pues de lo que es la autoría de GPM y está también pues un libro accesible. Esta categoría pues a grosso modo trata sobre lo siguiente, dice, ¿por qué la gestión sostenible de proyectos es esencial para las organizaciones modernas y por qué es la nueva normalidad? Los principios fundamentales de la gestión sostenible de los proyectos, cómo los gerentes de proyectos pueden ser profesionales éticos y al hacerlo pues también ser sostenibles, cómo se puede utilizar la metodología PRINCE para evaluar y minimizar los resultados del proyecto y finalmente los roles críticos que desempeñan aspectos claves como gobernanza, beneficios, el valor, el cambio organizacional para garantizar pues que los proyectos sean sostenibles. Esto, bueno, es lo que les tenía preparado. Les agradezco pues la atención y bueno, quedamos ahí a las órdenes para las preguntas, las consultas. Estamos ahí atentos a sus comentarios. Listo, muchísimas gracias, Blas. Tremendo. Yo, bueno, creo que se nos fue un poquito, se nos dilató un poquitito el tiempo. Solo quería robarme un minuto para aprovechar pues y indicarles pues que tenemos programado
el próximo curso de Green Project Management para el 10, 17 y 24 de junio. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Y disculpen. Sí, Jonel, Sí, estamos viendo. Sí. Ah, perfecto. Ok, entonces, bueno, la idea era poder pues, darle el valor agregado a los participantes de este webinar. Pues estamos dando un descuento del 20% a aquellos pues, que participaron o se inscribieron al webinar. Ya les dejamos en el chat el link para que puedan preinscribirse. Y ya con eso entonces nos da la clave para poder aplicarles el descuento para aquellos que estén interesados, ¿no? en el próximo taller, ¿no? Entonces nos pueden igual escribir cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a nuestra cuenta info@ductorisweb.com. Y bueno, en nuestras cuentas, aquí pues tenemos las cuentas, también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en LinkedIn, y a mi socio Alexis también igualmente, o nos pueden escribir, como les dije, a la cuenta de info@ductorisweb.com. Entonces, bueno, siendo así, les agradezco a todos los participantes el tiempo y esperamos que haya sido de su total agrado y provecho la información que hemos planteado aquí. Gracias también, Lidia, por todo el apoyo. Sí, gracias a ustedes también por la invitación. Un gusto. Cómo no. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Feliz Luego. tarde. Igual.